Amado pueblo de Dios, reciban un caluroso abrazo de parte de la Congregación Génesis. Este mensaje de hoy lo he titulado Quiero volver a nacer, deseando que el Señor derrame su gracia en sus corazones. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Pues el nuevo nacimiento es un tema muy importante en la vida de todo ser humano, pues por medio del nuevo nacimiento es que nuestra vida puede ser salvada de condenación y transformada para agradar a Dios. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es poner la vida de Dios en el hombre que está muerto en delitos y pecados, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Juan 20:31 nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El pasaje clásico de la Biblia, de Juan 3 al 15, es este pasaje en el que el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, un fariseo prominente y miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un consejo gobernante de los judíos. Había venido Nicodemo a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. La frase nacido de nuevo literalmente significa, escuchen, nacido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. Así que el nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. Así que el nacer de nuevo también transmite la idea de volverse hijo de Dios al confiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento significa ser hijo de Dios por fe. Lo dice primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pregunta: ¿y cómo se conseguirá esta maravillosa transformación? Bueno, la respuesta es que una mirada a Cristo lo llevará a cabo, porque le veremos tal como Él es. Aquí en esta vida está en marcha el proceso de ir transformándonos a semejanza de Cristo al contemplarle por la fe en la palabra de Dios. Pero luego este proceso quedará absolutamente cumplido cuando le veremos tal como Él es. Así que el nuevo nacimiento es indispensable para entrar en el reino de Dios, es decir, para ser hijo de Dios. Veamos todo lo que Nicodemo tenía, lo que él era. Tenía conocimiento. Nicodemo tenía religión, tenía la ley de Moisés, tenía posición. Era miembro del Sanedrín, tenía reconocimiento humano, era fariseo, tenía liderazgo, maestro en Israel, tradiciones que cumplía como judío estrictamente, era hijo de Abraham. Pero el Señor le dijo que nada de eso era suficiente para ver el reino de Dios. Él era parte del pueblo de Israel, pero no era parte del reino de Dios. Para eso necesitaba nacer de nuevo. Así que nada de lo que tenemos,
sean títulos, sea conocimiento bíblico, sea posición en la iglesia, ministerio. No, nada de eso me hace hijo de Dios. Pero igual que Nicodemo, el Señor nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Todo eso no es suficiente para ver el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento no es físico, no es de carne. Nicodemo no comprendía cómo podía él, siendo viejo, nacer de nuevo. Era imposible. Pero el Señor Jesucristo le dijo bien clarito que el nuevo nacimiento del cual él estaba hablando no era de la carne, sino del Espíritu. Aleluya. El nuevo nacimiento, no el de la sangre, es decir, que nadie nace siendo hijo de Dios, aunque sí somos criaturas de Él. Para ser hijo de Dios, escuche, tenemos que recibir el regalo de salvación de Dios por medio de la fe. El nuevo nacimiento no es de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir? Que ningún pastor o sacerdote puede hacer de nosotros un hijo de Dios. El hacerse miembro de una iglesia tampoco nos hace hijos de Dios. Leamos Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento viene por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Así es, el agua es símbolo de la palabra de Dios. Toda persona que está muerta en delitos y pecados necesita la palabra de Dios para poder creer. Escúchelo bien. Necesita la palabra de Dios para poder creer, para poder recibir la salvación de Dios. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Escuche, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que el nuevo nacimiento viene cuando por medio de la palabra el Espíritu Santo nos convence de juicio y de pecado. Veamos, el hombre nace de nuevo cuando el Espíritu viene a morar permanentemente en su vida y en su corazón. Juan 6:63. ¿Qué dice? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Está claro. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El nuevo nacimiento produce en nosotros también la regeneración. Juan 3:7-8 dice así: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que en el momento que la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, el nuevo nacimiento se hace efectivo. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona y es así que comienza en su interior la obra secreta de Dios en la vida del hombre. Esa obra es real y transforma la mente y el corazón. Amén. Así exactamente como el viento no se ve,
pero su obra sí es real. Así el Espíritu de Dios obra de manera invisible en el ser humano, pero, escuche esto, pero su fruto es visible en la transformación de la persona. Podemos decir que el nuevo nacimiento es inmediato y la regeneración o conversión es un proceso en toda la vida del ser humano que ha nacido de nuevo. Espiritualmente hablando, se llama regeneración y del lado humano podemos llamarlo conversión. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, el nuevo nacimiento es un cambio espiritual. Sí, tiene que ser espiritual. Efesios 4, 22, 23, 24 nos lo aclara. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este viejo hombre se refiere a todo lo que la persona era antes de su conversión, todo lo que era como hijo de Adán, que está corrompido como resultado de ceder a los engañosos y malvados anhelos que dan promesa de placer, pero que son frustrantes cuando se han consumado. Por lo que toca a su posición en Cristo, el viejo hombre del cristiano, escúcheme bien, el viejo hombre del cristiano fue crucificado y sepultado con Cristo. Nos hemos despojado del viejo hombre de una vez y para siempre. Así que la conversión del ser humano se hace evidente por los frutos. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Así que, hermanos, es un mensaje corto, pero sí creo que llega a nuestro corazón. Para concluir entonces, hacemos la pregunta: ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, los pecadores están espiritualmente muertos, así es. Y cuando reciben vida espiritual a través de la fe en Jesús, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento. Preste atención. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados y tienen una relación íntima con Dios. Confiar en Jesucristo, en aquel quien pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, cuando dice todas, son hechas nuevas. Aleluya, gracias a Dios. Ahora, hermanos, unámonos en oración. Dios mío, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo por mi desobediencia. Señor, pero conozco ahora que Jesucristo tomó el castigo que yo merecía,
clavando mis pecados en la cruz. Ahora, Señor, entro por la fe y soy perdonado. Me aparto ahora mismo de mi pecado y pongo toda mi confianza en ti para la salvación. Te agradezco, mi Dios, tu maravillosa gracia y tu maravilloso perdón. Gracias, Señor, por el don de la vida eterna. Te amo, Jesús, con todo mi corazón y ahora me siento libre por tu gran amor que me has dado inmerecidamente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El Señor me los bendiga.